Las menciones a Jesús como un ser proveniente de Sirio, o con orígenes estelares, no provienen de textos antiguos, históricos o religiosos verificables, sino que emergen principalmente de interpretaciones modernas, pseudocientíficas y sincréticas del siglo XX en adelante, que combinan mitos africanos como los de los Dogon con narrativas gnósticas, ufología y especulaciones esotéricas, sin respaldo en documentos antiguos directos que vinculen explícitamente al Jesús histórico con esa estrella. Estos relatos ocultos o alternativos carecen de base en fuentes primarias premodernas y responden más a un deseo contemporáneo de reinterpretar la figura de Cristo a través de lentes extraterrestres o cósmicos, proyectando sobre él roles de enviado de civilizaciones estelares avanzadas, en contraste con la narrativa evangélica tradicional que no se menciona aquí. Los textos gnósticos antiguos, en cambio, sí ofrecen visiones divergentes de Jesús como una entidad divina preexistente, emanada de reinos celestiales abstractos, el pleroma, no necesariamente ligados a Sirio, sino un dualismo metafísico donde lo material es ilusión, y Cristo actúa como revelador de conocimiento, gnosis, para liberar al espíritu humano atrapado. En la tradición gnóstica, documentada en códices como los encontrados en Nag Hammadi, Egipto, siglo IV después de Cristo, pero con composiciones originales, probablemente entre los siglos II y III después de Cristo. Jesús aparece no como un simple Mesías judío, encarnado de forma ordinaria, sino como un aeón, o emanación divina descendida al mundo material, para contrarrestar al demiurgo, un Dios creador inferior y defectuoso, y guiar a las almas hacia el conocimiento supremo. Textos como el Evangelio de Judas, compuesto alrededor del 150-180 después de Cristo, preservado en un manuscrito copto del siglo III-IV, presentan a Jesús revelando secretos cósmicos a Judas, describiéndolo como proveniente del reino inmortal de Bárbelo, una figura femenina primordial asociada al pleroma divino. Interpretaciones modernas, como las de autores contemporáneos en libros de ficción o esoterismo, han codificado Bárbelo como un acrónimo o alusión a Sirio, SIRIUS, a través de permutaciones, sugiriendo que Jesús y Judas eran entidades de ese sistema estelar, pero esto es una lectura especulativa del siglo XXI, sin evidencia en el texto antiguo mismo, que enfatiza más bien una cosmogonía dualista, donde Jesús es un salvador espiritual, no atado a la carne de manera permanente. Otros textos gnósticos, como la Sofía de Jesucristo, o el Libro Secreto de Juan, siglos II-III después de Cristo, narran a Jesús resucitado, impartiendo enseñanzas esotéricas sobre el origen del universo, donde él mismo es una manifestación del Cristo celestial, distinto del Jesús humano, enviado para corregir la creación fallida del demiurgo. Aquí, Jesús no es un profeta terrenal común, sino un ser luminoso, cuya venida implica una invasión de luz en las tinieblas materiales, con énfasis en la androginia primordial, los aeones y la salvación a través del despertar interior, muy diferente de cualquier biografía histórica lineal. Estos manuscritos, copiados por comunidades gnósticas cristianas disidentes en el Egipto romano tardío, fueron suprimidos o perdidos hasta su redescubrimiento moderno, y no mencionan Sirio ni orígenes estelares específicos, sino reinos etéreos abstractos. Sin embargo, han inspirado a pensadores posteriores a fusionarlos con mitologías africanas. La conexión con Sirio surge sobre todo del mito de los Dogon, de Mali, África Occidental, estudiado por antropólogos franceses como Marcel Griaule en los años 1930 a 1940, quienes reportaron tradiciones orales donde seres anfibios llamados Nommo, provenientes del sistema de Sirio, con conocimiento supuestamente preciso de Sirius B, una enana blanca invisible a simple vista, trajeron civilización y conocimiento a la humanidad. Robert Temple popularizó esto en su libro The Sirius Mystery, 1976, especulando sobre contactos extraterrestres antiguos que podrían haber influido en mitos egipcios, sumerios y por extensión en figuras como Jesús, visto por algunos autores New Age como un starseed o semilla estelar siriana encarnada para elevar la conciencia humana. Sin embargo,
Estudios posteriores cuestionan la antigüedad y pureza de estas tradiciones Dogon, sugiriendo posible contaminación por contacto con astrónomos europeos en el siglo XX. Y no hay textos antiguos egipcios o de otra procedencia que vinculen directamente a Jesús, una figura del siglo I después de Cristo, con estos mitos preexistentes. En literatura esotérica y pseudohistórica moderna, como interpretaciones de la Bhavishya Mahapurana, un texto hindú con secciones interpoladas, posiblemente del siglo XIX, no antiguas, se menciona a Isha Masih, Jesús, viajando a la India y Cachemira, viviendo como un sabio asceta tras sobrevivir a la crucifixión, enseñando purificación y meditación en un contexto védico, muy alejado de la muerte y resurrección canónicas. Esta narrativa, junto con leyendas del Cristo de la India, o supuestos viajes durante los años perdidos, adolescencia y juventud, aparece en obras del siglo XIX-XX, como las de Nicolás Notovich, La vida desconocida de Jesús, 1894, quien afirmó haber encontrado manuscritos tibetanos en un monasterio, describiendo a Isa, Jesús, estudiando con sabios hindúes y budistas, antes de regresar a Judea. Estos textos no son antiguos, ni verificados independientemente, sino reconstrucciones o falsificaciones románticas, que pintan a Jesús como un peregrino espiritual universal, no un Mesías divino único. Otras menciones alternativas provienen de tradiciones comparativas mitológicas, donde Jesús se asimila a deidades de dioses que mueren y resucitan, como Osiris, Egipto, textos de las pirámides y posteriores, desde aproximadamente 2400 a.C., pero sin textos antiguos que lo identifiquen explícitamente como tal. Autores modernos extienden esto a paralelos con Horus o Mitra, aunque estudios académicos desmienten correspondencias directas precisas en fuentes primarias. En el ámbito islámico, textos como el Corán, siglo VII después de Cristo, presentan a Isa, Jesús, como profeta humano milagroso, no divino ni crucificado realmente, sino elevado al cielo, una visión diferente que enfatiza su rol subordinado a Alá, sin resurrección corporal. En resumen, mientras los textos gnósticos antiguos, siglos II-IV después de Cristo, ofrecen las descripciones más diferentes de Jesús, como ser celestial revelador en un cosmos dualista, las ideas de origen siriano o extraterrestre son construcciones contemporáneas sin anclaje en documentos históricos antiguos, reflejando más la imaginación sincrética actual que evidencias ocultas reales de la antigüedad. Estas narrativas alternativas destacan la plasticidad cultural de la figura de Jesús, adaptada a contextos cosmológicos, místicos o revisionistas a lo largo de los siglos, pero siempre separadas de los contornos históricos mínimos establecidos por fuentes romanas y judías.